noches. Le damos la bienvenida a todos los colegas que a esta hora se encuentran conectados con este webinar programado por la Sociedad Colombiana de Pediatría en alianza con la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica. Todo esto en relación al Día Mundial del Riñón que se estará celebrando el próximo 11 de marzo. Durante este mes, la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica estará realizando diferentes actividades que buscan concientizar tanto a la población general como a los trabajadores de la salud en la importancia de hacer una detección temprana de la enfermedad renal crónica y de esta manera entonces poder instaurar tempranamente diferentes estrategias que nos permitan disminuir la velocidad de la enfermedad renal crónica y por lo tanto la necesidad de terapias de reemplazo renal. Este webinar va a constar entonces de dos conferencias que estarán a cargo del doctor Richard Vaquero y de la doctora Luisa Rojas. Y a lo largo de estas conferencias ustedes van a tener disponible un chat a través del cual van a poder realizar preguntas. Las preguntas se responderán al finalizar las dos conferencias. Entonces le damos inicio a esta actividad dándole gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por el apoyo que nos ha brindado en torno a la celebración del Día Mundial del Riñón. Le damos la bienvenida entonces a la doctora Luisa Fernanda Rojas. Ella es nefróloga pediatra de la Universidad de Antioquia y actualmente labora en el Hospital General de Medellín y en la Unidad Renal RTS Baxter. Bienvenida, doctora Rojas, con su conferencia Uso práctico de las pruebas de función renal en pediatría. Buenas noches a todos. Me uno al agradecimiento que hace Carolina a la Sociedad Colombiana de Pediatría por abrirnos este espacio en un mes que es tan importante para nosotros, que celebramos el Día Mundial del Riñón y que año a año hacemos diferentes campañas para socializar, visibilizar y concientizar acerca de la enfermedad renal crónica. Entonces vamos a empezar hablando de las pruebas de función renal. Intenté hacer como un resumen, intentando pues como un enfoque práctico de cómo utilizarlos. Y para empezar, debemos tener en cuenta que hablar de función renal no es solamente creatinina, porque muchas veces nos limitamos solo a la medición de la creatinina como si fuera el único evaluador para determinar qué tan bien o mal funciona el riñón, pero debemos recordar que el riñón, aparte de la filtración glomerular, tiene muchas otras funciones. Digamos que dentro de las funciones glomerulares, la filtración efectivamente es la principal, pero digamos, la selectividad que impide la filtración de proteínas a través de ese glomérulo también nos habla de alguna manera del adecuado funcionamiento de ese riñón. Tenemos otra serie de funciones que ocurren a nivel tubular, en lo que tiene manipulación hidroelectrolítica, la secreción de ácidos o secreción de bases cuando la situación patológica así lo requiera, la reabsorción de aminoácidos que fueron filtrados del proceso en la membrana basal glomerular, la reabsorción de la glucosa, la reabsorción de ácido úrico, entre otros solutos. Y no podemos desconocer tampoco las funciones endocrinas que tiene el riñón, entre ellas la secreción de renina, la secreción de eritropoyetina que ayuda a toda la eritropoyesis, la hidroxilación y activación de la vitamina D y en algunos casos procesos de gluconeogénesis. Entonces muchas veces no es una prueba única, sino que nos vemos enfrentados a un paciente en el que tenemos que hacer como una especie de rompecabezas, juntando varias piezas, varias pruebas de función renal para determinar el estado del paciente y hacer un diagnóstico lo más certero posible. Como es un tema tan extenso, yo, para intentar resumirlo, quise poner como 5 escenarios clínicos en los que vamos a intentar abordar la mayor cantidad de pruebas que podemos utilizar para evaluar el funcionamiento del riñón, y estos son. Vamos a empezar entonces hablando de la alteración del, que es lo que siempre hemos tenido como parámetro evaluador de la función renal. Y para empezar debemos decir que no solo la orina, sino cualquier soluto, bien sea endógeno o exógeno, que utilicemos para evaluar la filtración glomerular se ve modificado positiva o negativamente su concentración dependiendo de varios factores. Entonces, estos que tienen el círculo rojo significa que son situaciones que nos disminuyen la concentración sérica de ese soluto, entre ellas la filtración glomerular. Por supuesto, entre más se filtre el soluto que vamos a evaluar, pues menor será su concentración. Entre más se secrete a través de los túbulos, también disminuirá su concentración sérica. Y si ese soluto que utilizamos tiene eliminación extrarrenal, pues por supuesto que también eso va a repercutir en la concentración sérica.
Y los que regulan positivamente estos solutos sería la biosíntesis por cualquier órgano o tejido que produzca el soluto que vamos a evaluar, la reabsorción tubular de ese soluto y la ingesta en la alimentación. Entonces, digamos que las características principales que debería tener cualquier soluto que evaluemos para evaluar la filtración glomerular deberían ser que se filtre libremente a través del glomérulo, que no se una a proteínas precisamente para garantizar que su filtración va a ser libre a través de la membrana basal glomerular, que no se secrete ni se reabsorba a través de los túbulos para que no haya como un sesgo ahí con las concentraciones séricas o urinarias del soluto y que tenga una excreción renal exclusiva, que no se elimine a través de otras vías. Con respecto entonces ya hablando de la creatinina, tenemos que cumple el requisito de que se filtra libremente a través de la membrana basal glomerular porque es una molécula de pequeño tamaño, con el inconveniente de que se secreta en los túbulos. Digamos que entonces ahí ya empieza a cojear un poquito la cosa porque tenemos un 15% de secreción tubular que incluso puede aumentar cuando la filtración glomerular disminuye. Y esta secreción tubular también puede ser inhibida por algunos medicamentos, de manera que si el paciente usa ese tipo de medicamentos que inhiben la secreción tubular de creatinina, pues el nivel de creatinina se va a elevar sin que necesariamente esto implique que hay una alteración de la filtración glomerular o de la función renal como tal. El otro inconveniente grande que tiene la creatinina, y eso es importante tenerlo en cuenta para el escenario clínico, es que puede permanecer normal a pesar de que haya caídas importantes de la filtración glomerular y que no lo vamos a percibir, digamos, en el análisis de laboratorio hasta que perdamos el 50% de la masa renal funcionante. Que puede haber reducción en la biosíntesis si hay alguna lesión en el tejido muscular, que es donde se produce la creatinina, y que definitivamente cuando la filtración glomerular es completamente normal, es muy mal marcador de la función renal, sobre todo cuando hay variabilidades muy chiquitas en esa filtración glomerular porque no se reflejan en la concentración sérica final. Otro dato muy importante es que es un reactante negativo de fase aguda. Eso implica que en el paciente séptico, por ejemplo, va a haber disminución en las concentraciones de creatinina, entonces se va a demorar mucho más en mostrarnos cuando aparezca la lesión renal asociada a la sepsis. ¿Cómo se eleva entonces la creatinina en el escenario agudo? Esto es la curva de concentración de creatinina en un paciente que es previamente sano, que basalmente tiene una filtración glomerular de 100 mililitros minuto, y las curvas representan el número de veces que se aumenta la creatinina respecto a un valor basal. El eje horizontal son las horas que se demora para ocurrir ese cambio, y vemos que independientemente de la gravedad en el descenso de la filtración glomerular, la creatinina se mantiene exactamente igual durante las primeras 24 horas de la lesión renal. A partir de esas 24, pues habrá cambios más bruscos dependiendo de qué paciente esté más o menos comprometidos. Eso es un paciente previamente sano. ¿Y qué ocurre en el paciente renal crónico que tiene de base una filtración glomerular de 50 mililitros minuto? Ocurre exactamente lo mismo. De manera que este retraso en la elevación de la creatinina nos impide, digamos, darnos cuenta oportunamente de que el riñón está empezando a fallar. Sin embargo, es lo que tenemos disponible, es lo que se basan las guías para hacer los diagnósticos actualmente. Hay otros biomarcadores que están en investigación, otros que tienen, digamos, datos clínicos claramente establecidos, pero que en la práctica, como la cistatina C, por ejemplo, pero que no tenemos ampliamente disponible en la práctica clínica, entonces digamos que no tiene como sentido ahondar mucho en este tipo de conferencias, y vamos a hablar de la creatinina, que es lo que todos sabemos manejar. Pero la idea es darle un uso correcto teniendo todo en cuenta, digamos, estos parámetros que estamos hablando. Hay otras situaciones en las que puede haber una falta de alteración de la creatinina, o sea, no toda modificación de la creatinina depende de la filtración glomerular, porque entonces sabemos que es un producto que se genera en el tejido muscular esquelético. Entonces, los pacientes que tienen una masa muscular elevada porque se entrenan, porque son grandes, por la raza o por lo que sea, pueden tener niveles séricos de creatinina más altos porque la biosíntesis de la creatinina es mayor, no porque el riñón no sea capaz de... Si yo uso medicamentos que inhiban la secreción tubular, como ya habíamos mencionado, eso va a hacer que se eleve la creatinina. Si el aporte proteico es elevado, o en pacientes
con condiciones que cursan con rhabdomiólisis porque se libera toda esa creatinina que está almacenada normalmente en el músculo. Lo contrario ocurre menos frecuentemente, pero con la creatinina disminuida, que a veces nos puede llevar a sobreestimar la filtración glomerular y pensar falsamente que un paciente tiene un riñón muy aliviado porque la creatinina está bajita. Sin embargo, entonces el paciente que tiene escasa masa muscular, el paciente que tiene enfermedades neuromusculares que producen atrofia del músculo, entonces va a tener una menor biosíntesis de creatinina y por lo tanto va a ser difícil en esa creatinina aunque haya una alteración de la filtración glomerular. Pacientes con enfermedad hepática, porque la síntesis proteica se altera, y nuevamente el paciente escéptico, porque ya hablamos pues que es un reactante negativo de fase aguda. Entonces, tenemos, digamos, uno va a encontrar que dependiendo de la edad, hay varios rangos de referencia de normalidad de la creatinina sérica, sin tanta variabilidad por la estatura, por las condiciones de base, por la masa muscular y demás. Es importante saber cómo interpretar ese valor de creatinina estimando la filtración glomerular, la tasa de filtración glomerular. Y para eso tradicionalmente hemos utilizado la ecuación de Schwartz, que en principio cuando se diseñó la primera ecuación, entonces se hacía cuando la creatinina se procesaba en el laboratorio por este método de Jaffe y existía, digamos, una constante para hacer esa fórmula que era diferente de acuerdo con la edad. Con el paso del tiempo, el método de laboratorio para procesar la creatinina ha cambiado y ahora tenemos un método que es enzimático, por eso digamos que se vieron obligados a modificar la fórmula porque con Jaffe se estaban sobreestimando la tasa de filtración glomerular. Entonces, en 2009 surgió una nueva fórmula que es exactamente la misma, pero cambia la constante. Y ya la constante que utilizamos es esta, que es 0.413, independientemente de la edad del paciente. Y con esto tenemos, digamos, una evaluación muy aproximada a lo que es la tasa de filtración glomerular del paciente. ¿Cómo se hace? Multiplico la talla en centímetros por esa constante que es 0.413 y el resultado lo divido por la creatinina del paciente que debe estar expresada en miligramos por decilitro. Y con eso tenemos un valor, digamos, muy aproximado a la realidad. Cuando ese valor me sale alterado o no me convence o tengo una creatinina que me parece que está alta o baja para la edad del paciente, pues yo voy a la fija con una depuración de creatinina. Digamos que esta es la forma más cercana, de fácil acceso y fácil de hacer para llegar a un valor, digamos, más o menos certero de la tasa de filtración glomerular del paciente. El inconveniente es que necesito una evaluación en orina de 24 horas, entonces digamos que se limita a los pacientes que tienen control de esfínteres, porque no justifica sondear a un niño 24 horas solo para hacer este examen cuando tengo otras maneras de evaluar la función renal. No es confiable en periodos de cambio rápido de la creatinina porque un paciente que está agudamente enfermo, por ejemplo, con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, su creatinina en el transcurso del día, de esas 24 horas que estoy recogiendo la orina, la creatinina sérica puede sufrir muchas modificaciones. Entonces, al final, digamos que no nos va a dar un resultado confiable. ¿Cómo se hace? Hago una cosa que nosotros llamamos UP de creatinina. Un UP de cualquier soluto significa dividir el soluto que estamos evaluando, la concentración urinaria sobre la sérica. Entonces, hacemos un UP de creatinina y eso lo multiplicamos por el volumen minuto. ¿De dónde sale el volumen minuto? Cuantificamos cuánto orinó el paciente en esas 24 horas y lo dividimos en los 1440 minutos que tiene el día y eso nos da la depuración de creatinina. En los niños, adicionalmente, hacemos una corrección con la superficie corporal porque digamos que esta fórmula fue estimada en pacientes adultos, entonces con esto corrijo ese dato que me da a la superficie corporal de un adulto promedio de 70 kilos y lo hago multiplicando por 1.73, que es la superficie corporal de ese adulto, y lo divido sobre la superficie corporal del niño. Y con esto tengo un dato muy certero de la tasa de filtración glomerular del paciente. ¿Cómo interpreto esto? Entonces hay 4 escenarios. O mi depuración de creatinina o tasa de filtración glomerular están completamente normales, o mi paciente tiene una lesión renal aguda, o tiene una enfermedad renal aguda o una enfermedad renal crónica. Y esto se diagnostica así. Para yo hablar de lesión renal aguda, debo tener un incremento de la creatinina que se instaura dentro de 7 días, o sea, la instauración de este deterioro de la función renal debe ser en menos de una semana,
y debe haber aumento de por lo menos el 50% de la creatinina basal en ese periodo de tiempo, o un aumento de la creatinina sérica de 0,3 miligramos por decilitro en un periodo de 48 horas. Y el otro criterio que tenemos para definir lesión renal aguda es la presencia de oliguria por más de 4 horas. En lesión renal aguda no hay ningún cambio estructural o de lugar análisis o presencia de hematuria, proteinuria, albuminuria o demás que nos permita que haga parte como del criterio de lesión renal aguda. O sea que para hacer este diagnóstico necesito solamente o una alteración de la creatinina o una disminución del volumen urinario. El segundo escenario es entonces la enfermedad renal aguda, que es producto de una lesión renal aguda que se prolonga en el tiempo, pero no se extiende más allá de 3 meses, con una tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros minutos que perdura por menos de un periodo de 3 meses, o un descenso del 35% de la filtración glomerular o un aumento del 50% de la creatinina basal. Y aquí sí aparece un criterio que ellos llaman estructural, que es la presencia o de albuminuria o hematuria o piuria, también por un periodo de tiempo inferior a 3 meses. Si estas alteraciones se extienden por un periodo de tiempo superior a 3 meses, ya hablamos de que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Y si definitivamente mi paciente de entrada tiene una filtración glomerular mayor de 60 o no hay aumento significativo de la creatinina y no hay ningún marcador de daño renal, como es la piuria, la hematuria y la proteinuria, pues ya podemos decir con tranquilidad que mi paciente no tiene enfermedad renal. Sigamos entonces con la proteinuria. La proteinuria, digamos que la puerta de entrada para yo diagnosticar proteinuria es el uroanálisis. Ahí es donde se detecta la mayor, más del 90% de los casos de proteinuria, bien sea porque la estoy buscando activamente o bien sea como hallazgo incidental. Hay que tener en cuenta que la cintilla urinaria me detecta la proteinuria a través de una reacción colorimétrica, de tal manera que eso es una evaluación semi-cuantitativa. No quiere decir que si la cintilla me dijo 100 miligramos por decilitro, es que efectivamente la concentración sea 100 miligramos por decilitro. Eso es un estimado que se hace dependiendo de qué tan intenso es el cambio de color cuando se expone la orina al reactivo que hay en la cintilla. Tiene una sensibilidad y especificidad muy buena, sobre todo para detectar albuminuria. Lo normal, digamos, es que yo o no tenga proteínas o tenga solo trazas de proteínas. ¿Cuándo me preocupo con un uroanálisis con proteinuria? Si tengo 100 o 100 miligramos por decilitro o 2 cruces de proteínas, así sea en una sola muestra, o si tengo una cruz o 30 miligramos por decilitro de manera persistente en el seguimiento. Y cuando yo tengo proteinuria que debo considerar significativa, pues debo entrar a hacer una evaluación cuantitativa. ¿Y cómo lo hago? Aquí sí entramos a hacer un proceso de laboratorio en el que me midan específicamente la concentración de proteínas que hay en una muestra de orina, que puede ser orina ocasional o de 24 horas. De 24 horas para el niño mayor de 2 años que controla esfínteres, y digamos que los puntos de corte es que yo tengo una proteinuria fisiológica, o sea, cualquiera de nosotros pudiera tenerle, si es mayor de 4 miligramos por metro cuadrado por hora, se considera significativa, o sea, ya con valor patológico, si está en 4 a 40 miligramos por metro cuadrado hora, y si la tengo por encima de 40 miligramos metro cuadrado hora, se considera una proteinuria nefrótica. En el paciente que no controla esfínteres, bien sea porque es menor de 2 años o bien sea porque tiene alguna condición que no le permite lograr la continencia, entonces nuevamente no voy a sondear a un paciente para recoger la muestra, entonces le tomo una orina, una muestra ocasional, y en esa muestra debo procesar dos cosas, proteínas y creatinina de la misma muestra. Y hago una división de la concentración de proteína urinaria sobre la creatinina urinaria, o sea, nuevamente un UP, pero en este caso de proteínas. Se considera fisiológica si eso me da menor de 0,2 miligramos por miligramo en niños grandes o menor de 0,5 hasta los 2 años de vida, significativa entre 0,2 y 2, y si es mayor o igual a 2 miligramos por miligramo. Y finalmente tenemos la albuminuria, que en este caso hacemos una evaluación de miligramos de albúmina por gramo de proteína. Aquí cambia un poco, y los valores de referencia es que debería estar por debajo de 30 miligramos por gramo, significativa se considera de 30 a 300, y nefrótica o antes llamábamos macroalbuminuria si es más de 300 miligramos por gramo. ¿Qué pasa entonces cuando yo tengo un uroanálisis con proteínas? Si son solo trazas,
yo le pido al paciente que repita la muestra en una orina de la primera muestra de la mañana. Si vuelve y salen solo trazas, este paciente es para seguimiento. Pero si de entrada mi paciente tiene 2 cruces de proteínas o cuando le hice el control ya no fueron trazas, sino que aumentó a 2 cruces de proteínas, pues este paciente amerita una evaluación cuantitativa. Y una vez yo hago la evaluación cuantitativa, pues lo clasifico. O tengo una proteinura fisiológica o patológica. Y si es patológica, ¿es significativa solamente o es nefrótica? Si es fisiológica, simplemente sigo al paciente y miro si en algún momento se vuelve patológica la proteinuria. Y el paciente que tiene proteinuria significativa, de entrada debe ser evaluado por nefrología porque es un paciente que probablemente va a meritar más estudios. Con respecto entonces a la hematuria, que es el otro escenario que les quise traer, nuevamente partimos de la cintilla urinaria, muchas veces puede ser un hallazgo incidental cuando es una hematuria microscópica asintomática o eventualmente por el paciente que consulta por cambios en la pigmentación de la orina y pensamos que puede tratarse de una hematuria. Entonces nuevamente es una reacción colorimétrica y es una evaluación cualitativa que detecta cualquier sustancia que tenga actividad de pseudoperoxidasa, como el grupo hemo, pero también la mioglobina puede tener actividad de pseudoperoxidasa, por lo tanto, hay situaciones en las que yo puedo tener sangre en la cintilla y no necesariamente implican hematuria. Tiene una sensibilidad de 95 a 100% y se correlaciona más o menos con la presencia de 2 a 3 glóbulos rojos por campo de alto poder en el sedimento, pero una especificidad muy bajita y esa baja especificidad obedece a lo que les acabo de decir. ¿Cuándo entonces puedo tener falsos positivos en la cintilla urinaria? O sea, que me marque sangre, pero ese paciente no tiene hematuria. Si el pH es muy alcalino, si hay pérdida de hemoglobina libre en la orina, por ejemplo, el paciente que hace hemólisis intravascular y lo que se filtra es la hemoglobina, pues va a reaccionar con la cintilla y va a dar positivo para sangre, la mioglobina y la infección por enterobacterias, estreptococos y estafilococos. Y falsos negativos cuando el pH es muy ácido, cuando la orina está muy diluida, cuando hay proteinuria masiva y tras el consumo de vitamina C. Lo otro que puede ocurrir es que haya pigmenturia, es decir, que se esté excretando en la orina alguna sustancia que haga que la pigmente, que parezca sangre, pero que no marque ni en la cintilla para sangre positiva y en el sedimento no se vean glóbulos rojos. Aquí hay una lista larga de medicamentos. Como ustedes pueden ver, una lista de alimentos que casi siempre son alimentos con coloración rojiza y dentro de las sustancias endógenas que podrían, digamos, atribuirse a situaciones patológicas, las porfirinas en los pacientes con porfiria, la metahemoglobina, las altas concentraciones de uratos y la infección urinaria por serratia produce una coloración naranjada en la orina también y se puede confundir con sangre. Entonces, ¿cómo confirmo yo la hematuria? Si en la cintilla urinaria me sale sangre, pero en el sedimento urinario no hay glóbulos rojos, ese paciente no tiene hematuria. Para yo decir que un paciente tiene hematuria, debe tener 3 o más glóbulos rojos por campo de alto poder en orina centrifugada o 5 o más glóbulos rojos por milímetro cúbico en orina sin centrifugar. Y una vez yo confirmo que mi paciente tiene hematuria, yo debo entrar a evaluar cuál es el origen de esa hematuria, porque puede venir del glomérulo o puede venir de la vía urinaria. ¿Cómo sospecho yo que sea una hematuria glomerular? Porque tengo más de 30% de eritrocitos dismórficos o crenados, más de 5% de acantocitos reportados en el uroanálisis, cualquier cantidad de cilindros hemáticos, o sea, casi que tener un cilindro hemático es patognomónico de una hematuria que es de origen glomerular, pero si en cambio más del 90% de los eritrocitos son frescos o eumórficos, pues más probablemente es una sangre que está saliendo muy fresca a la orina y no ha pasado, digamos, ni por el glomérulo ni por el sistema tubular, entonces más probablemente viene de la vía urinaria. Y digamos que tenemos otra herramienta que es evaluar la morfología eritrocitaria, que es hacer el volumen corpuscular medio, el mismo que le hacemos al hemograma. Y comparo el glóbulo rojo de la orina, el tamaño, comparado con el glóbulo rojo que está circulante. Si son del mismo tamaño, es muy probable que sea sangre fresca, o sea, que esa hematuria viene de la vía urinaria, pero si el volumen corpuscular medio de la orina es de menor tamaño que el eritrocito circulante, más o menos en una relación de 0.8,
uno puede pensar con algún grado de certeza que es de origen glomerular, porque es un eritrocito que ha tenido que modificar su tamaño para poder hacer como todo el tránsito a través de la nefrona. Entonces, cuando yo tengo un neuroanálisis con hemoglobina o sangre positiva en la cintilla, debo ir a mirar el sedimento. Si ese sedimento tiene menos de 3 glóbulos rojos por campo, que es como casi siempre lo reportan, entonces tengo que buscar otras causas de que la cintilla esté reaccionando. O hay mioglobinuria, o es hemoglobinuria, o ese paciente entonces tiene hemólisis intravascular y lo que está filtrando es la hemoglobina directamente, pero ahí no hay un problema en el riñón. Pero si el sedimento me dice que efectivamente hay más de 3 glóbulos rojos, entonces yo hago un neuroanálisis seriado para saber qué tan persistente o transitoria es esa hematuria. Si es una hematuria transitoria y no tiene ningún otro síntoma asociado ni ninguna otra alteración de la función renal, puedo hacerle seguimiento a ese paciente, pero si la hematuria persiste, es decir, que o persiste más allá de 6 meses o que tenga hematuria positiva en 2 de 3 uroanálisis seriados, pues ese paciente debe ser evaluado por nefrología. Y estos son como los escenarios de alerta. Cualquier paciente con hematuria más proteinuria muy probablemente tiene una enfermedad glomerular. Este paciente, eso es un signo de alarma para evaluación por nefrología. Cualquier paciente con hematuria y alteración de la tasa de filtración glomerular con o sin trastorno electrolítico, es decir, un paciente que tiene hematuria y tiene 1,5 de creatinina, potasio, fósforo, calcio, todo lo demás bien, pero esa dupla también nos habla que muy probablemente haya una alteración glomerular. Y el paciente con hematuria y hipertensión arterial. Estos son pacientes que de entrada necesitan ser estudiados y evaluados por nefrología. Continuamos entonces con la parte tubular. Y la parte tubular nos basamos básicamente en la evaluación de los trastornos electrolíticos y de la acidosis metabólica. Para evaluar los trastornos electrolíticos tenemos muchas herramientas, pero digamos, queremos evaluar la excreción renal del soluto que está afectado y lo podemos hacer con una fracción excretada de soluto o con una relación entre el soluto y la creatinina que se está excretando, o sea, con UP de ese soluto que queremos evaluar. ¿Cómo hacemos una fracción excretada? Hacemos un UP del soluto que queremos evaluar y un UP de la creatinina y eso lo multiplicamos por 100. La más conocida es la fracción excretada de sodio, que más adelante les voy a mencionar un ejemplo, pero podemos hacer fracción excretada de potasio, de cloro, de bicarbonato, de magnesio y de cualquier soluto que queramos evaluar. Y lo otro es hacer una relación soluto-creatinina, o sea, qué concentración urinaria del soluto que quiero evaluar tengo y qué concentración urinaria siempre de la misma muestra. No puede ser que hoy tomo la muestra del calcio urinario y mañana la creatinina porque se me olvidó y entonces comparo esos dos. Siempre debe ser misma muestra, mismo momento. Y esto lo utilizamos para hacer la relación proteinuria-creatinuria que ya hablamos, para hacer la relación calciuria-creatinuria y albuminuria-creatinuria, entre otros, pero esto es como lo que más utilizamos en la práctica clínica. Tratando de poner un ejemplo más o menos de cómo interpretar esto, hablemos un poquito del FENA. Siempre revisamos que el FENA normal es menor de 1% y el FENA anormal es mayor del 1%, porque un FENA bajito significa que mi riñón no está perdiendo sodio, pero un FENA alto significa que sí. Pero esto no es tan así, porque todo depende de la condición clínica del paciente. ¿Cómo así? Si yo estoy hiponatrémico, o sea, tengo un sodio sérico bajito y mi riñón no pierde sodio, pues es normal porque mi riñón está tratando de reabsorber todo ese sodio para compensar esa hiponatremia. Pero si yo estoy hipernatrémico y mi FENA está alto, pues eso también es normal porque quiere decir que mi riñón está compensando satisfactoriamente y está tratando de eliminar ese exceso de sodio que hay en el organismo. ¿Qué sería lo anormal? Que yo esté hiponatrémico y mi riñón pierda sodio. Eso querría decir que la causa de la hiponatremia es una pérdida renal de sodio. O que mi paciente esté hipernatrémico y yo no lo pierda. Entonces, eso quiere decir que mi riñón, por alguna razón, está reabsorbiendo mucho sodio y esa es la causa de la hipernatremia. Entonces, digamos que no podemos ponerle como un valor preciso a este tipo de exámenes, sino que debemos interpretarlos a la luz de la situación clínica del paciente, porque todo varía. Otro ejemplo son los trastornos del potasio, que es un motivo relativamente frecuente, uno porque el potasio es asustador y otro porque creemos que todo lo que tiene que ver con el potasio está relacionado con el riñón. Entonces pongamos el mismo ejemplo.
Fracción excretada de potasio. Nos vamos a leer y en todas partes dice lo normal es del 10 al 20%. Pero entonces, ¿qué pasa? Depende. Porque si mi paciente está hipocalémico, pues yo espero que mi riñón reabsorba mucho potasio, o sea que yo espero una fracción excretada muy disminuida. Pero si yo estoy hipercalémico, mi riñón lo que debería hacer es eliminar ese exceso de potasio que tengo. O sea que en el caso de hipercalemia, lo normal sería tener una fracción excretada de potasio alta. Caso contrario, hipocalemia con fracción excretada de potasio alta. Significa que muy probablemente la alteración está en el riñón, que no está siendo capaz de retener el cuerpo ese potasio que me está haciendo falta, y por el contrario, la causa de la hipocalemia es una pérdida renal de potasio. Y lo mismo con el paciente hipercalémico. Estoy hipercalémico y el riñón no lo elimina. Entonces, muy probablemente la causa de la hipercalemia es esa incapacidad del riñón para eliminar el exceso de potasio. Entonces aquí digamos que no hay blancos y grises y negros, sino que hay que eh, interpretar cada prueba a la luz de de la condición clínica del paciente. Siguiendo con el ejemplo del potasio, entonces, por ejemplo, en el caso de una hipocalemia, entonces yo entro a evaluar cómo está la reabsorción de ese potasio. Entonces, siempre que yo me enfrento a un trastorno electrolítico, lo que debería pensar es cómo debería responder ese riñón si está sano ante mi hipocalemia. Pues yo pensaría que ese riñón sano lo que debería hacer es reabsorber mucho potasio y evitar que se secrete el potasio y se pierda en la orina. Entonces, listo. Bajo ese pensamiento, mi fracción excretada de potasio en un paciente hipocalémico, yo espero que esté bajita. Y eso sería aquí. Y efectivamente, si yo tengo un paciente hipocalémico con fracción excretada de potasio bajita, pues tengo que ir a buscar una causa extrarrenal de esa hipocalemia, porque definitivamente el riñón lo que está haciendo es reabsorbiendo todo el potasio posible para tratar de compensar la hipocalemia. Si por el contrario yo estoy hipocalémico y mi riñón, perdón, orina potasio a 2 manos, pues claramente en el riñón sí está la causa de la hipocalemia. Entonces yo ya entro a hacer otra serie de exámenes más específicos de acuerdo con la clínica del paciente para ver cuál es la razón de que ese riñón excrete excesivamente potasio que me esté llevando en hipocalemia. Y más o menos ese es el enfoque que deberíamos hacerle a la evaluación de los trastornos electrolíticos. Por supuesto que no voy a hacer todos ellos porque nos extenderíamos mucho y vamos a continuar entonces hablando de la acidosis metabólica. Pasa lo mismo que con los trastornos electrolíticos, que pensamos que toda acidosis metabólica es de origen renal. Si bien el riñón es el encargado de compensar cualquier acidosis metabólica independientemente del origen, pues no todas las acidosis metabólicas son derivadas del riñón. Entonces, ¿yo cómo llego al diagnóstico de acidosis metabólica? Gases. pH por debajo de 7,35. Si ese pH por debajo de 7,35 se acompaña de una PC2 alta, yo descarto el origen metabólico de esa acidemia y confirmo que es respiratorio. Si por el contrario mi bicarbonato o mi base exceso están muy disminuidos en el contexto de un pH sérico bajito, entonces ahí estamos hablando de una acidosis metabólica que debería tener una compensación respiratoria, o sea que yo espero que en ese caso mi CO2 esté bajito. Traigo esto para mostrarles que los valores de bicarbonato varían mucho a lo largo de la vida y los neonatos prematuros y menores de 1 año que todavía no tienen, digamos, maduras todas sus funciones tubulares y su capacidad de acidificación urinaria no está en su máxima expresión, pues manejan pH séricos y niveles de bicarbonato muy bajitos. Entonces, uno que tiene en la mente que todo bicarbonato por debajo de 21 es anormal, debería ir a mirar esta tabla cada vez que evalúe unos gases, porque es que un prematuro en la primera semana de vida puede tener un bicarbonato tan bajito como de 14,8. O en las primeras 6 semanas bajar incluso hasta 13. Digamos que entonces aquí nos cambia un poquito los parámetros de evaluación. Y no somos tan estrictos en pretender que todos los niños, independientemente de su edad, deban tener el mismo bicarbonato. Listo. Finalmente, entonces dijimos que efectivamente tiene acidosis metabólica, debo entrar a evaluar una brecha aniónica, que es sumar aniones, sumar cationes y hacer una resta de los dos. Y eso es lo que les muestro acá. En condiciones normales, esto es lo que debería ser la suma de cationes, que los más importantes son sodio y potasio, y esta es la suma de los aniones, que son
cloro y bicarbonato en condiciones normales, digamos, como aniones más importantes. Sin embargo, en aras de mantener la electroneutralidad, el organismo busca que las cargas positivas sean iguales a las cargas negativas. Si yo sumo sodio más bicarbonato, no me da lo mismo que sumar sodio más potasio. Entonces, ese bache que queda ahí faltando para que las cargas negativas sean iguales a las positivas, esa es la brecha aniónica, una cantidad de aniones que no estamos midiendo. Y pueden pasar dos cosas en acidosis metabólica, que el bicarbonato se disminuye como causa primaria de la acidosis. Yo estoy perdiendo bicarbonato por cualquier origen, sea gastrointestinal, sea por el riñón, y en compensación se me aumenta el cloro para tratar de mantener esas cargas negativas en la misma concentración. Por lo tanto, en este caso, la brecha aniónica se mantiene normal. Si por el contrario, mi problema, la causa de mi acidosis es que estoy acumulando otras cargas negativas por otros ácidos que estoy acumulando en el organismo, por cetoacidosis, por intoxicaciones, por hiperlactatemia o por lo que sea, entonces la disminución del bicarbonato es consecuencia de ese exceso de ácidos y en ese caso la brecha aumenta. Esto es importante porque es que esto me ayuda a determinar el origen de esa acidosis metabólica y yo por dónde me voy a estudiar al paciente. Y el paciente es renal si la brecha aniónica es normal. O sea que el defecto primario es pérdida de bicarbonato. Y como estamos hablando de que es renal, entonces cuando yo tengo una acidosis metabólica con anion gap normal, una de las opciones es que haya pérdida urinaria de bicarbonato. Y a ese es el paciente que le voy a buscar el problema renal, no a este. Y aquí viene otra serie de exámenes que podemos hacer. Evaluamos en la orina glucosa, fosfato, bicarbonato y otra serie, pues digamos, de parámetros de laboratorio que nos pueden ayudar a definir si esa acidosis es de origen renal, cuál es la causa, porque hay muchas causas. Principalmente las acidosis tubulares renales que por definición deben tener la función renal normal, o sea que en el estudio del paciente con sospecha de acidosis tubular renal debe ir un ionograma para poder hacer la brecha aniónica y una creatinina para poder decir que su filtración glomerular no está alterada. Y si ese paciente está hipercalémico, pues probablemente o sea una acidosis tipo 4 o si la creatinina está alterada es una enfermedad renal crónica. Pero por definición, para que yo llegue al concepto de que esa acidosis metabólica es de origen renal, ténganlo claro, debe ser con una brecha aniónica normal. Esta es una calculadora que creó uno de nuestros colegas, miembro de la Asociación de Nefrología Pediátrica, se la recomiendo que la usen porque digamos que calcula de una manera muy ágil y muy fácil todo este tipo de pruebas que nosotros utilizamos con relativa frecuencia. La pueden descargar en las tiendas de sus dispositivos móviles. Y para terminar, entonces, digamos que las ideas de esta charla era que nos quede claro que el estudio de la función renal va mucho más allá de simplemente evaluar la filtración glomerular con un examen de creatinina, que el abordaje diagnóstico de las alteraciones glomerulares, tanto del túbulo como del glomérulo, debe hacerse paso a paso con un abordaje estructurado y no disparar pues como una escopeta a ver a qué le pegamos, sino que yo miro cómo está el potasio, entonces como esto está así, entonces sigo adelante hasta que llega un diagnóstico. Y como vimos, son exámenes básicos, no necesitamos absolutamente nada completo. Tener la capacidad de medir creatinina, iones y gases en sangre, creatinina, iones y un uroanálisis son suficientes para poder hacer la mayoría de diagnósticos desde el punto de vista renal. Los invito a que este mes de marzo hagamos parte pues como de la iniciativa del Día Mundial del Riñón, que este año la campaña nos habla de vivir con enfermedad renal, pero vivir bien con enfermedad renal crónica. Entonces la invitación es a permitir que nuestros pacientes vivan bien con enfermedad renal crónica y no los quiero dejar sin antes invitarlos a nuestro 9º Congreso Nacional de Nefrología Pediátrica que va a ser en Medellín la última semana de mayo. Vamos a tener una modalidad híbrida para que se puedan conectar de manera virtual y quienes puedan estar en Medellín acompañándonos de forma presencial, pues también tenemos disponibilidad de esta modalidad. Muchas gracias a todos.
Doctora Luisa, muchas gracias por su presentación didáctica, práctica. Estoy segura que va a ser de mucha utilidad para todas las personas que se encuentran conectados con nosotros. Les recordamos que tenemos disponible el chat para preguntas. Ya hay varias personas que se han animado a realizar algunas preguntas. Estas las estaremos haciendo al final de la conferencia del doctor Richard Vaquero. Bueno, entonces a continuación le voy a dar la bienvenida al doctor Richard Vaquero. Él es nefrólogo pediatra de la Universidad de Antioquia. Actualmente es nefrólogo pediatra del Hospital Infantil el San Vicente Fundación y es el presidente de nuestra querida Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica. El doctor nos va a hablar sobre la enfermedad renal crónica en la población pediátrica, qué es lo que necesita saber el pediatra con respecto a este tema. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Carolina, muchas gracias a ti. Esta charla tan excelente y tan práctica que acaba de dar Luisa es, mejor dicho, clave para todo lo que vamos a hablar en esta charla sobre enfermedad renal crónica. Y nuevamente también quiero agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría por permitir que nuestra asociación, que es un capítulo de la Sociedad Colombiana de Pediatría, la Sociedad Colombiana de Pediatría es la asociación madre de la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, CONEPE, se vincule con nosotros en este mes para celebrar el Día Mundial del Riñón a través de la educación a los médicos de atención primaria en salud, que son las actividades que estamos realizando el día de hoy. Estamos muy felices con la asistencia que hemos tenido. Es muy importante que entendamos que la enfermedad renal crónica también le da a los niños, y si bien alrededor del mundo sabemos que la gran mayoría de los pacientes con enfermedad renal crónica son en su gran mayoría adultos, en el mundo existen cerca de 2 millones de personas que tienen algún tipo de terapia de reemplazo renal, ya sea o diálisis peritoneal o hemodiálisis o un trasplante renal. De estas, cerca de 2.400.000 personas alrededor del mundo mueren cada año, constituyendo así la enfermedad renal crónica como una de las principales causas de muerte en el mundo. Este porcentaje puede variar de acuerdo a la región geográfica o a las condiciones socioeconómicas de cada país, obviamente con algunas limitaciones importantes para el acceso a las terapias y manejos de la enfermedad renal en el mundo entero, lo cual obviamente hace parte de las iniciativas que genera este Día Mundial del Riñón, que busca generar conciencia no solamente a pacientes, sino también a los gobiernos, para que generen políticas que favorezcan el abordaje adecuado de la enfermedad renal crónica en todo el mundo. Sin duda alguna, como mencionamos anteriormente, cerca de 850 millones de personas alrededor del mundo la van a padecer, y se considera que para el año 2040 la enfermedad renal crónica será considerada la quinta causa más común de años de vida perdidas en el mundo. Eso también es importante porque debemos resaltar que un paciente con enfermedad renal crónica va a tener un compromiso en su función o en su vida rutinaria, en sus asistencias, en el caso de nuestros pacientes pediátricos, a las escuelas, en la afectación de la dinámica familiar, en el caso de que requiera algún tipo de terapia que requiera la asistencia a una unidad renal o la permanencia en casa de un cuidador permanente que ayude al paciente obviamente a poder realizar su terapia de reemplazo renal en caso de que ésta sea la diálisis peritoneal. Entonces observen todo el compromiso que esto puede traer, y de ahí la importancia de hacer un diagnóstico precoz y oportuno, porque sin duda alguna esto mejora los desenlaces. Hay una premisa cuando hablamos de enfermedad renal crónica, y es que 1 de cada 10 personas en el mundo padece algún grado de enfermedad renal. Y como desafortunadamente la enfermedad renal crónica no da síntomas sino cuando ya tiene un estadio muy avanzado, muchas personas deberían, con factores de riesgo claramente identificados, que los vamos a mencionar alrededor de la charla, tener un seguimiento periódico de su función renal y tener claridad con los signos de alarma que deben tener en cuenta para poder obviamente pensar y sospechar una enfermedad renal crónica, y esto también aplica para todos nuestros niños también. Por otra parte, cuando hablamos de la epidemiología de la enfermedad renal crónica, debemos tener en cuenta que muchos países alrededor del mundo pueden destinar incluso hasta el 25% de su presupuesto anual en el manejo de las terapias, ya sea trasplantes o terapias de manejo dialítico, para el tratamiento de los pacientes con enfermedad renal crónica, por lo que sin duda alguna impacta de manera importante en la socioeconomía de cualquier territorio. Esto obviamente
Lo notamos muchísimo más en países desarrollados que tienen estadísticas claras frente al compromiso de enfermedad renal crónica y los gastos específicamente en términos de salud. Ahora bien, los niños también les da enfermedad renal crónica y puede que de pronto la expresión suene como que, claro, es obvio que les dé, pero realmente la gente no piensa que a los niños les da enfermedad renal crónica. Y justamente nosotros desde la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica queremos visibilizar esto y generar conciencia a papás, a médicos de atención primaria, para que a través de herramientas prácticas y básicas como las que mencionó mi compañera Luisa Fernanda previamente, podamos detectar de una manera oportuna y derivar estos pacientes, en el caso de que lo requieran, a los centros de atención de nefrología que tenemos en todo el país. En la epidemiología mundial existen pocos casos realmente de la incidencia pediátrica y hay algunos datos importantes que podemos resaltar de España por el estudio REPIR-2 y en Europa en general, donde encontramos incidencias cercanas a 10 a 12 pacientes por millón de habitantes o prevalencias cercanas a 50 a 74 pacientes por millón de niños en ese continente. Estados Unidos nos habla de incidencias cercanas al 1% y prevalencias cercanas al 1.5%, y en esta publicación mencionan que en ese año, el año 2012, cerca de 7.000 niños en Estados Unidos, que tiene cerca de 300 millones de habitantes, obviamente aquí estamos hablando tanto de niños como adultos, niños, solo niños, 7.000 de ellos tenían algún tipo de terapia de reemplazo renal en ese año, lo cual obviamente habla del impacto que esto puede tener para 7.000 familias, 7.000 empleos, pacientes, obviamente que van a generar una importante carga para el sistema de salud y para toda la familia. En Colombia, nosotros a través de la cuenta de alto costo también podemos tener unos datos claros, pero pensamos que probablemente hay un subregistro con esto y estamos obviamente desde la asociación trabajando con la cuenta de alto costo para lograr obviamente poder desmitificar este supuesto que consideramos que hay desde la asociación, porque en el año 2019 aparecieron cerca de 982 nuevos casos de enfermedad renal en todos los estadios en pacientes menores de 20 años. Y hablamos de pacientes menores de 20 años porque la cuenta de alto costo agrupa a los pacientes con enfermedad renal crónica por quinquenios, es decir, de 0 a 5, de 6 a 10 y así sucesivamente. Y por eso, como los nefrólogos pediatras y los pediatras evaluamos a nuestros pacientes hasta los 18 años, aquí están estos pacientes, obviamente, que son de manejo de los nefrólogos pediatras en nuestro país. Estos pacientes con esta incidencia de 982, cerca de 350 de ellos se diagnosticaron en estadios avanzados de enfermedad renal crónica, lo cual demuestra que sin duda alguna estamos realizando un diagnóstico tardío y probablemente porque puede haber un desconocimiento o puede haber también una consulta tardía, porque a nivel de la comunidad pueden haber algunos baches en cuanto a la limitación para interpretar algunos de los signos y síntomas que puedan tener y obviamente claramente un acceso limitado a la salud que puede también estar relacionado con algunas regiones geográficas o el acceso dependiendo de la empresa aseguradora del plan de beneficio. Para el año 2020, cuando salió la publicación de la cuenta de alto costo en el mes de mayo, se tenían cerca de 1.600 pacientes menores de 20 años, en su gran mayoría pacientes por encima de los 10 años. Sin embargo, la prevalencia de la enfermedad renal crónica aumenta a medida que la edad aumenta. No es para nadie un misterio que la enfermedad renal crónica en la población pediátrica, en su gran mayoría, es secundaria a las malformaciones congénitas, las que conocemos con la neumotenia CACUT, que lo que quiere decir es básicamente las malformaciones congénitas del riñón y del tracto urinario. En segundo y tercer lugar están las nefropatías hereditarias, y resalto una de las enfermedades que más comúnmente tenemos en nuestro medio, como la enfermedad de Alport, y las enfermedades glomerulares, como la glomerulonefritis de cualquier tipo y o el síndrome nefrótico, específicamente la glomerulosclerosis focal y segmentaria, como las terceras causas asociadas a esto. Miren que en niños las enfermedades precursoras de enfermedad renal son muy diferentes a las de los adultos, donde claramente la diabetes y la hipertensión arterial cobran cerca del 60 al 70% de las causas de enfermedad renal crónica en el paciente adulto. Esto es importante porque si nosotros miramos los datos del Instituto Nacional de Salud, específicamente reportando los defectos congénitos, las malformaciones congénitas del tracto urinario
ocupan un lugar importante dentro del grupo de malformaciones congénitas que se reportan anualmente a través del Instituto Nacional de Salud, ocupando el 8º lugar dentro de todas las demás malformaciones, donde podemos resaltar que dentro de las 10 malformaciones congénitas más notificadas está la hidronefrosis congénita, que la tenemos codificada con el código CIE-10 Q620. En el año 2019 se reportaron 309 casos de hidronefrosis congénita dentro de las 10 primeras malformaciones congénitas notificadas por el Instituto Nacional de Salud. Esto es importante porque si tenemos en cuenta que las malformaciones congénitas son las principales causas de enfermedad renal crónica en la población infantil alrededor del mundo y en nuestro país, hacer un enfoque adecuado de la misma, en este caso de una dilatación del tracto urinario o de una hidronefrosis, y clasificarla de manera correcta, permitirá obviamente que tenga una oportunidad para poder mejorar los desenlaces en ese paciente. La realidad es que sin duda alguna nuestros pacientes con enfermedad renal crónica van a requerir terapias de reemplazo renal, ya sean diálisis, hemodiálisis o un trasplante renal, que si bien se pueden convertir en una alternativa adecuada y que nuestros pacientes pueden vivir muy bien con las terapias, lo ideal sin duda alguna siempre va a ser desde el punto de vista de costo, efectividad y abordaje el trasplante renal para nuestros pacientes pediátricos. Pero debemos recordar que cuando llegamos a un estadio de enfermedad renal crónica terminal, esto obviamente impacta de manera importante en la familia y en un sistema de salud que tenemos debilitado. Entonces, ya con este contexto epidemiológico mundial y local, vamos a hablar entonces de cómo definimos en pediatría la enfermedad renal crónica. Y realmente la definición es muy parecida o es exactamente igual a la definición que tenemos en los adultos. Deben haber dos cosas claramente identificadas acá. Lo primero es que nosotros tenemos que tener en cuenta que debe haber un tiempo por lo menos de más de 3 meses donde hay una alteración, ya sea en el filtrado glomerular y o presencia de marcadores de daño renal. Vamos a detallar un poco cada una de estas dos condiciones, pero quiero que se lleve a casa el término de los más de 3 meses. Es decir, tiene que haber una persistencia de más de 3 meses de alguna de estas dos alteraciones. Recuerden que no tienen que estar las dos presentes, pueden estarlo, pero no necesariamente tienen que estar las dos presentes para poder hacer la definición de enfermedad renal crónica. Y quiero hacer énfasis especial en los marcadores de daño renal, porque los marcadores de daño renal son los que nosotros podemos detectar por pruebas, ya sea por pruebas desde atención primaria, como las que mencionó la compañera, la doctora Luisa Fernanda, o por pruebas un poco más avanzadas, como las biopsias renales o algunos estudios que podemos también realizar. Entonces miren que dentro de los marcadores de daño renal está la albuminuria, que conocemos a través de los CUPS, que son los códigos únicos de procedimientos en salud, como la microalbuminuria, nosotros la llamamos albuminuria, pero así está codificada por el CUPS, alteraciones en el sedimento urinario, que lo podemos ver en algunos pacientes con alguna glomerulonefritis, pero recuerden que tiene que ser persistentemente por más de 3 meses, anomalías electrolíticas que se pueden encontrar en pacientes con tubulopatías, como una de las que mencionaba previamente mi compañera, anomalías histológicas que se pueden ver a través de una biopsia renal, como por ejemplo un índice de fibrosis y atrofia tubular importante, anomalías estructurales que se pueden detectar a través de los estudios imagenológicos, y aquí resalto de manera importante el hallazgo de la ecografía renal como uno de los marcadores para detectar de manera, digamos, precoz e inicial las anomalías estructurales, y sin duda alguna, un paciente con trasplante renal siempre será un enfermo renal crónico que está en un manejo. Es decir, no es que si me trasplantan o si hay un niño lo trasplantan de riñón, él automáticamente deja de ser un enfermo renal crónico. Recuerden que el trasplante constituye una de las terapias para los enfermos renales crónicos terminales. Entonces es importante que lo tengan en cuenta. De estas, quiero hacer énfasis de manera importante, debido a que ya en la charla anterior hubo una claridad importante en cómo podemos identificar esto en las anomalías estructurales, CACUP, como nos mencionamos previamente, y es porque sin duda alguna las anomalías estructurales en las que hay una pérdida, disminución o alteración en el parénquima renal, automáticamente clasifican a nuestro paciente como un enfermo renal crónico. Y aquí hablamos de los pacientes que puedan tener una agenesia renal, una hipoplasia renal o una displasia renal. Eso, digamos, son como las tres condiciones en las que evidentemente hay de entrada una alteración, ya sea por ausencia de parénquima renal porque falta una unidad funcional,
o porque hay un riñón que tiene un tamaño disminuido, o porque sin duda alguna hay un riñón que tiene un reemplazo completo de su parénquima por quistes, y estas son las tres condiciones más comunes. Hay otras condiciones que pudiesen eventualmente llevar a algún daño en el parénquima, como cualquiera de las que están acá, pero quiero resaltar principalmente en nuestro medio las uropatías obstructivas, donde resaltamos las valvas de uretra posterior, que como saben deberían detectarse de manera prenatal y preferiblemente en el caso de que no se haya detectado prenatal en el periodo neonatal, y es ese paciente que probablemente va a tener o un gasto urinario disminuido o una alteración en la ecografía por una hidroureteronefrosis, una dilatación del tracto urinario severa con una alteración importante en la vejiga, ya sea porque la vejiga tiene un tamaño aumentado, unas paredes engrosadas o trabéculas que nos pudiese obviamente sugerir esta posibilidad. Y también el reflujo vesicoureteral, que per se y sin duda alguna los reflujos de más alto grado son los que van a generar también un daño a nivel del parénquima renal. Aquí yo quiero resaltar que nosotros a través de la codificación CIE-10 deberíamos codificar estos diagnósticos en nuestros pacientes, y los códigos CIE-10 en el espectro de las malformaciones de los órganos urinarios van del Q600 al Q649, y podemos encontrar todas estas alteraciones a nivel del parénquima renal o cualquiera de las otras que ustedes vieron anteriormente a través de estos códigos. Y es importante que los detectemos porque esto permite obviamente que podamos nosotros identificar de una manera precoz las principales patologías precursoras en nuestros niños con enfermedad renal crónica. Aquí también mostramos algunas complementarias donde vemos, por ejemplo, las valvas de uretra posterior como el Q642. Ahora bien, ¿por qué creemos que está pasando que hay un subdiagnóstico de enfermedad renal crónica? Porque probablemente no estemos utilizando los códigos adecuados para clasificar. Y esto puede pasar por dos razones importantes. Una de ellas puede ser porque el software de la IPS donde yo estoy trabajando no esté actualizado. Y recuerden que el código CIE-10 con el código N180, que colocó el número del 1 al 5 para codificar las etapas o los estadios de enfermedad renal crónica del 1 al 5, tuvo una actualización en el año 2015. Sabemos por comentarios que nos han hecho algunos de nuestros asociados que algunas IPS no tienen estos software actualizados y por lo tanto van a continuar utilizando los diagnósticos N180 o N189, que son los más comúnmente utilizados para la clasificación de la enfermedad renal crónica, pero lo ideal, teniendo en cuenta lo anteriormente definido, es que nosotros podamos codificar a los pacientes con enfermedad renal crónica con los códigos correctos que se pusieron desde el 2015, que van desde el N181 hasta el N185, y esto obviamente va a depender del filtrado glomerular, que es lo que nos va a permitir poderla clasificar, pero el hecho de tener un filtrado glomerular normal y una anomalía estructural o cualquiera de los otros marcadores renales que vieron, sin deterioro del filtrado glomerular, clasifica a mi paciente como un enfermo renal crónico estadio 1. Esta es la clasificación de CADIGO, donde nos muestra los pronósticos de la enfermedad renal crónica por categorías, y vemos algo bastante importante y es la semaforización que tienen los estadios diferentes de acuerdo obviamente a el grado o estadio de enfermedad renal crónica y su relación también directa con la albuminuria, que se convierte también en un marcador de progresión de la enfermedad renal. Observen que los estadios de enfermedad renal crónica pues van a estar clasificados según el filtrado glomerular a través de la fórmula de Schwartz modificada que mencionaba mi compañera previamente, donde se utiliza la constante de 0,413 para todos los grupos de edades en pediatría. De esta manera, excepto en los pacientes por debajo de los 2 años, donde vamos a hacer una precisión específica en este grupo de edad. Por encima de este grupo de edad, nosotros vamos a clasificar la enfermedad renal crónica de otra forma, pero el mensaje claramente es que dependiendo del filtrado glomerular y la presencia o no de la microalbuminuria o la albuminuria positiva elevada o normal, nosotros vamos a poder estadificar a nuestro paciente y a partir de ahí definir un seguimiento que lo mencionaremos más adelante. En los pacientes menores de 2 años, seguimos utilizando la constante de 0,413, como lo mencionaba previamente nuestra compañera Luisa Fernanda, pero para la clasificación de la enfermedad renal crónica nosotros no la podemos hacer por los estadios del N100, del 1 al 5, como lo mencionamos anteriormente en la diapositiva. Aquí lo tenemos que hacer básicamente por el filtrado glomerular normal, que puede ser diferente en los pacientes prematuros o a término, basados en la desviación estándar, donde podemos observar que los pacientes con una desviación estándar entre -1 y con un filtrado glomerular entre -1 y -2 desviaciones estándar para la edad,
van a tener una enfermedad renal crónica moderada, y los pacientes con una enfermedad renal crónica grave son aquellos que van a tener un filtrado glomerular muchísimo mayor de -2 desviaciones estándar. Aquí hay un error en la diapositiva, como pueden darse cuenta. Esto es importante porque a veces cometemos errores al clasificar la enfermedad renal crónica en este grupo de edad. Es importante también que ustedes entiendan que los pacientes prematuros y los neonatos a término por la inmadurez, que fue lo que mencionó también Luisa precisamente con el tema del bicarbonato, pues van a tener un filtrado glomerular disminuido para su edad, y obviamente estos pacientes solo después de los 2 años van a alcanzar filtrados glomerulares muy parecidos a los adultos, y por eso es que nosotros utilizamos la clasificación de la enfermedad renal crónica igual a la de los adultos por encima de este grupo de edad. No me voy a detener mucho en esto. Luisa Fernanda fue muy clara y específica en la creatinina, pero es importante recordar simplemente que los niños no son adultos pequeños y que por lo tanto un valor de creatinina en 1 va a depender mucho de qué grupo de edad tiene mi paciente para poder hacer una interpretación adecuada. Entonces simplemente es como para recordar un poco lo que mencionó mi compañero. Pero entonces ustedes se preguntarán, pero entonces ¿cuándo nosotros pensamos en enfermedad renal crónica? Pues sin duda alguna existen unas patologías claramente identificadas que pueden hacernos pensar en enfermedad renal crónica y constituyen aquellos pacientes que nosotros debemos pensar en tamizar para enfermedad renal crónica. Y aquí le quiero dar un agradecimiento a mi residente, la doctora María Rosario Fernández de la Universidad de Antioquia, quien me compartió esta diapositiva que me pareció muy importante compartirla el día de hoy con ustedes, porque miren que menciona los principales grupos de riesgo donde nosotros tenemos que tener en cuenta y hacer un tamizaje para la enfermedad renal crónica. Aquellos pacientes que tienen malformaciones congénitas y del tracto urinario, renales o de las vías urinarias, los pacientes que tengan una nefrectomía parcial o total, que puede aplicar, por ejemplo, los pacientes que tienen nefrectomía, ya sea heminefrectomías o nefrectomías totales, por ejemplo, por un trauma renal o por un tumor renal, que es algo como comúnmente visto en nuestra práctica diaria. Los pacientes prematuros o de bajo peso al nacer, de los cuales vamos a hacer una mención importante más adelante, pacientes que hayan tenido una lesión renal aguda, y vamos a mencionar también una precisión específicamente en estos dos grupos, porque creemos que probablemente son los dos grupos que hoy probablemente no están como tan identificados por atención primaria de salud. Todos los pacientes que tengan un tratamiento para cáncer, sabemos que existen medicamentos que eventualmente pudiesen tener nopsas renales importantes y generar obviamente un compromiso renal a largo plazo. Los pacientes obesos, los pacientes que tengan hipertensión arterial, un antecedente de una cardiopatía congénita, sobre todo aquellos pacientes que hayan sido sometidos a una corrección quirúrgica y hayan necesitado ya sea terapia de reemplazo renal o tiempos de bomba muy prolongados, pacientes con enfermedades sistémicas, y aquí podemos pensar en muchas, sobre todo las vasculitis o algunas otras enfermedades como por ejemplo las artritis reumatoidea, que de pronto usan algunas nopsas nefrotóxicas con mucha regularidad, que aplicaría lo mismo para los pacientes con tratamientos prolongados de nefrotóxicos, ya sea por uso de antibióticos o uso de algunos analgésicos muy prolongados sin una supervisión o indicación adecuada. Y sin duda alguna los antecedentes familiares. Si yo tengo claro este grupo de pacientes de riesgo, pues obviamente para mí va a ser muy fácil poder identificar y direccionar de una manera adecuada a los pacientes y poder obviamente abordarlos de una manera adecuada. Esta diapositiva me parece muy importante, y esta diapositiva básicamente nos muestra que a lo largo de la vida, incluso desde la vida fetal, podemos encontrar que existen muchos factores que pueden afectar las nefronas en todo este periodo de tiempo. Sin embargo, obviamente estos factores pueden estar dados también por factores genéticos, obviamente que esos no los podemos controlar. Algunos que pueden encontrarse desde la vida fetal, por ejemplo, los pacientes prematuros que pueden tener múltiples nopsas, y sobre todo en los prematuros vamos a mencionar en la diapositiva siguiente algo importante sobre la nefrogénesis, que para nadie es un misterio, que en general se completa alrededor de la semana 36, por lo que cualquier alteración que pueda ocurrir en un paciente prematuro en ese periodo de tiempo antes de la semana 36 impactará de manera importante en el número de nefronas que el paciente, o la dotación de nefronas que el paciente va a tener al finalizar la nefrogénesis. Recuerden que cada riñón tiene alrededor de 900.000 a 1 millón de nefronas. Y miren que después de haber nacido, nosotros a lo largo de la vida podemos tener muchísimas nopsas, como la nutrición, medicamentos, enfermedades crónicas, hipertensión, y en el adulto diabetes o hipertensión y otras, que pueden impactar de manera importante en esas nefronas ya formadas.
Entonces, miren que todo esto, sin duda alguna, va a afectar el número de nefronas, y al afectar el número de nefronas, sin duda alguna, yo voy a tener un riesgo importante de tener una enfermedad renal crónica, porque obviamente a menor número de nefronas, pues mayor riesgo, el riñón tiene que trabajar mucho más, y por lo tanto, obviamente, hay un riesgo mayor de tener alguna alteración en el filtrado o de proteinuria y otros marcadores de enfermedad renal. Observe en esta diapositiva de manera importante que de acuerdo a las semanas de edad gestacional van a formarse una serie de generaciones de nefronas que van a culminar alrededor de la semana 36. Por lo que un paciente prematuro, por ejemplo, que nazca en la semana 24 o mucho antes, o más o menos 24, porque ya mucho antes probablemente no son viables, y tenga alguna NOPS adicional, como por ejemplo una lesión renal aguda, una exposición a nefrotóxicos de manera prolongada, puede obviamente impactar de manera importante en la formación del resto de las generaciones de nefronas alrededor del resto de su vida como prematuro hasta que se complete la nefrogénesis. Por lo que garantizar una adecuada, digamos, un adecuado desarrollo de ese paciente y evitar al máximo las NOPSas o tratarlas de limitar al máximo, impactará de manera positiva en las unidades funcionales que este paciente pueda tener al final de la nefrogénesis. Eso específicamente con el grupo de prematuros. Y quería hacer un énfasis especial también en los pacientes con lesión renal aguda. Ahí faltó una D, ahí dice agua, pero bueno, fue un error. Y a veces, hace mucho tiempo, pensábamos que la enfermedad renal crónica y la lesión renal aguda eran dos situaciones completamente diferentes, y hoy en día eso ha cambiado. Y sin duda alguna hay un flujo bidireccional en ambos y hay una relación completamente estrecha. Ustedes pueden observar que tanto para la lesión renal aguda como para la enfermedad renal crónica existen unos factores de riesgo claramente identificados, y obviamente algunos de ellos que pudiesen ser modificados o no. Pero si nosotros en un paciente con factores de riesgo que curse con una lesión renal aguda entendemos que existe un fenómeno de reparación tisular en ese riñón, en ese orden cepillo, en ese intersticio renal, y una cascada inflamatoria que va a favorecer o a empeorar o a generar incluso fibrosis y atrofia en esa remodelación que está ocurriendo después de una injuria en los tejidos renales, podríamos entender que los pacientes con una lesión renal aguda pueden tener un importante riesgo de tener una lesión, una enfermedad renal crónica a futuro, y por eso obviamente, sobre todo en aquellos con factores de riesgo importante, van a necesitar un seguimiento a largo plazo de función renal para garantizar que esto no se dé. ¿Por qué? Porque obviamente en el momento de la reparación y la recuperación, pues pueden existir situaciones en las que haya una mala adaptación de la misma, y obviamente esto va a incrementar el riesgo de una enfermedad renal. Esto obviamente además se va a traducir en un riesgo mayor de presentar eventos cardiovasculares y de disminuir la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces no debemos mirar la lesión renal aguda y la enfermedad renal crónica como dos fenómenos completamente diferentes. Hay otras situaciones que son menos evidentes y que nos pueden también hacer pensar en enfermedad renal crónica, como son los pacientes con retardo del crecimiento, los pacientes con deformidades óseas, los pacientes que tienen una enuresis, obviamente sobre todo enuresis secundarias, pacientes con poliurias o polidipsias y pacientes con anemias normocíticas normocrómicas sin ferropenia en las que no hay una causa clara. Y son pacientes en los que también nosotros deberíamos tener un índice de sospecha y tratar de tamizar para enfermedad renal. No lo vayamos a olvidar. Entonces, desde atención primaria, ¿cómo nosotros podemos hacer el tamizaje? Y lo hacemos básicamente en estas 5 premisas. Ya mi compañera Luisa habló un poco de proteinuria y creatinina, me voy a dedicar específicamente a las 3 primeras. Y sin duda alguna, desde el control prenatal, que obviamente hoy en día, a raíz de todo esto que hemos podido mejorar desde la atención prenatal, que estamos realizando también muchos, que se realizan los pediatras también a las maternas, y la conversación que hoy en día también tenemos con los grupos de ginecología, nos han permitido a través del ultrasonido detectar de manera precoz algunos pacientes de riesgo basados obviamente en los hallazgos en la ultrasonografía prenatal. Esto sin duda alguna constituye la primera herramienta de tamizaje que tenemos, más aún si consideramos que las malformaciones congénitas son la principal causa de enfermedad renal crónica en nuestro medio. Entonces un paciente con una dilatación del tracto urinario o una malformación renal compleja
probablemente va a requerir tener un grupo multidisciplinario que pueda estar preparado para la atención de ese parto. El crecimiento, ustedes como pediatras lo evalúan de manera perfecta. Todos como pediatras lo evaluamos de manera perfecta. Recuerden que la resolución del ministerio básicamente recomiendan el uso de las curvas por la Organización Mundial de la Salud, pero recuerden que nosotros también tenemos curvas locales que fueron generadas por la Asociación Colegio Colombiano de Endocrinología Pediátrica y que las encuentran en la página de la asociación y que también son muy útiles, sobre todo cuando en un paciente viene un comportamiento, una curva de crecimiento adecuada, a pesar de estar en unos carriles bajos por la curva de crecimiento por Organización Mundial de la Salud, y es importante probablemente cotejar con las curvas locales, que son las más adecuadas también para evaluar el crecimiento de nuestros niños. El examen físico, realizamos obviamente un examen físico completo donde se evalúa la talla, el peso de nuestros pacientes, lo hacemos 2 percentiles de presión y definimos nuestro Z-score, pero tenemos que tener también algunos puntos importantes a tener en cuenta y podríamos empezar de arriba hacia abajo, pero básicamente quiero hacer énfasis sobre todo en disrafismos ocultos que nos pueden estar sugiriendo probablemente espina bífida y causas de enfermedad renal crónica como la vejiga neurogénica, que cobra bastante teología en nuestro medio. También alteraciones a nivel del fondo de ojo que podemos encontrar en pacientes con hipertensión o algunas tubulopatías, deformidades a nivel de los miembros inferiores de los pacientes con algún tipo de raquitismo o tubulopatías, pacientes con deformidades a nivel de la pared abdominal como el síndrome de Eagle-Barrett, donde obviamente o Prune-Belly encontramos un abdomen en ciruela pasa, y pacientes que puedan tener también alguna simetría facial en el contexto de un síndrome urofacial o de Ochoa, en la cual obviamente hay una inversión de la mímica facial y son pacientes que sin duda alguna van a tener una vejiga neurogénica que los va a llevar a una enfermedad renal crónica. Obviamente siempre vamos a hacer un examen físico completo, pero les hablo, por así decirlo, de los hallazgos más importantes al examen físico. Algo que resalto que se está recuperando de un tiempo para acá ha sido la toma de presión arterial. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta que por la recomendación de la Academia Americana de Pediatría, la presión arterial se debe tomar en todos los niños al menos una vez al año por encima de los 3 años. Pero debemos tomarla en todos los pacientes, independientemente de la edad, si tiene factores de riesgo asociados como cualquiera de los que mencionamos previamente. Obviamente hay zonas distantes del país donde probablemente no tengamos todos los banquitos para poder realizar esta toma de manera adecuada, pero los invito obviamente a que en sus instituciones de salud, si trabajan, cuenten con los dispositivos necesarios para poder obviamente en este grupo de pacientes realizar esta toma de presión, porque recuerden que la hipertensión arterial también es silenciosa y probablemente ya no nos dé síntomas cuando probablemente hay un compromiso severo, y obviamente en niños una de las causas más frecuentemente asociada a hipertensión arterial sin duda van a ser las causas renales como la enfermedad renal crónica y las malformaciones. No me voy a detener mucho en esto, mi compañera Luisa ya lo mencionó, pero quiero mencionarles sobre todo que cuando hagamos el interrogatorio de signos y síntomas siempre tenemos que preguntar sobre la orina espumosa o de alguna coloración especial en la orina que nos pudiese sugerir esta posibilidad de la proteinuria. Ya ustedes a través de uroanálisis pueden obviamente empezar a deducir lo mismo y recordar que este examen es un examen de primer nivel que tenemos en todos los primeros niveles de atención de nuestro país. Entonces ya basado como en todo lo que hemos mencionado anteriormente, se preguntarán, bueno, y entonces cuando yo tengo el paciente con enfermedad renal crónica, ¿qué debo hacer? Y básicamente nosotros lo que hacemos es un arsenal de exámenes básicos de atención primaria. La creatinina, el uroanálisis, la microalbuminuria, dependiendo obviamente de las alteraciones que se encuentren. Ya Luisa nos mencionó algo sobre las proteínas en orina de 24 horas, evaluamos anemia y evaluamos también el metabolismo fosfocálcico. Pero esto va a depender obviamente del grado y la clasificación de la enfermedad renal que mi paciente tenga, y de esto también va a depender la frecuencia en la que yo tenga que evaluar a este paciente, ya sean pacientes que tenga que ver al menos una vez al año, 2 veces en el año, 3 o 4 veces en el año o mensuales, como lo hacemos con todos los pacientes que tienen una terapia de reemplazo renal, ya sea diálisis peritoneal, hemodiálisis y o trasplante renal, en las cuales hay unos seguimientos que pueden ser de 1, 3, de 1, 2 o hasta 3 meses, dependiendo obviamente de cada condición. Observen que este cuadro permite definir cuáles son los estudios que yo debería realizar en cada uno de los estadios.
Y es muy importante entender que después del estadio 3 de enfermedad renal existe una alta posibilidad de que nuestros pacientes tengan alteración del metabolismo fosfocálcico y ya empiecen a presentar algunas alteraciones específicamente a nivel de la talla, donde resaltamos que cerca del 50% de los pacientes con enfermedad renal crónica van a tener una talla baja y que este compromiso de talla va a tener una relación inversa con la edad. A menor edad a menor edad de inicio de la enfermedad renal crónica, existe un mayor riesgo de tener un mayor compromiso de la talla a largo plazo. Esto es importante tenerlo muy presente porque obviamente también decidimos también especificar los estudios de una manera práctica y básica y observen que ustedes los pueden hacer incluso en primeros niveles de atención en los estadios verdes y amarillos. Probablemente todos los demás estadios van a requerir instituciones de segundo nivel de atención y atenciones también por nefrología pediátrica y todo el grupo multidisciplinario que apoya todo este proceso, como las enfermeras, los endocrinólogos, los reumatólogos y otros, dependiendo obviamente de las patologías de nuestros pacientes. Debemos recordar también que existen algunas condiciones específicas, como por ejemplo los pacientes que tienen un riñón único o tienen alguna alteración a nivel estructural, en la que también de rutina podemos solicitar una ecografía con cierta periodicidad para evaluar obviamente cambios específicos en el crecimiento, tamaño y ecogenicidad del riñón y que eso también nos sirva como un marcador de pronóstico a largo plazo, teniendo en cuenta también que estos pacientes con alteraciones en el parénquima pues pueden tener en el tiempo también proteinuria o aumento en la depuración de creatinina que pudiese explicarse por la hiperfiltración. Ya para terminar, quiero mostrar esta diapositiva que también le doy las gracias a la doctora María del Rosario por haberme la compartido. Me pareció una diapositiva muy interesante y es que sin duda alguna las complicaciones clínicas de la enfermedad renal crónica deben tener una doble perspectiva y una doble mirada. ¿Y esto por qué es importante? Porque sin duda alguna yo voy a tener manifestaciones desde la vida, digamos, desde la vida pediátrica o desde que soy un bebé o un adolescente o un escolar o un preescolar. Y estas manifestaciones obviamente se van a traducir en la vida adulta en algunos compromisos o complicaciones importantes, como vemos la hipertrofia ventricular, la falla en el crecimiento, compromiso cardiovascular importante o deformidades óseas. Y sin duda alguna, hallazgos de laboratorio que yo pueda encontrar en el paciente adulto pudiesen obviamente tener una explicación a nivel estructural o etiológico en el paciente pediátrico que probablemente no se detectó y se manejó adecuadamente. Entonces, el llamado acá es a que nosotros tengamos un índice de sospecha adecuado y podamos hacer las intervenciones adecuadas a tiempo, porque bien dice una premisa que detrás de todo adulto sano hubo un pediatra que se preocupó mucho por el crecimiento y desarrollo de ese paciente en su vida pediátrica. Y ese es un compromiso importante que como pediatras todos debemos tener a la hora de hacer un seguimiento adecuado a nuestros pacientes y son las herramientas que hoy estamos dándole a todos ustedes, recordándoles, porque sé que ustedes la saben, desde la Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica. Quiero también terminar con la campaña del Día Mundial del Riñón, que se celebra el 11 de marzo. La Asociación Colombiana de Nefrología Pediátrica, CONEPE, en conjunto con la Sociedad Colombiana de Pediatría, hemos trabajado conjuntamente en una serie de documentos y posts que van a ser publicados justamente ese día y durante todo el mes de marzo. Y ustedes los invito realmente a que se vinculen a esta campaña, dándole likes, compartiendo esta información, porque sin duda alguna esto puede llegar a sus pacientes, a sus colegas y a otros médicos de atención primaria que ustedes obviamente pueden impactar de manera positiva y permitir que nuestros pacientes con enfermedad renal vivan bien, porque ese es el lema de este año en el Día Mundial del Riñón, que se celebra el segundo jueves de cada mes de marzo de todos los años. Muchas gracias por la atención y nuevamente gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría por el espacio. Muchas gracias al doctor Richard por su conferencia muy completa. Vamos a dar entonces inicio a la sesión de preguntas. Quisiera invitar a la doctora Luisa a que se una en pantalla para poder entonces empezar a responder las preguntas del auditorio. Bueno, la primera pregunta entonces es para la doctora Luisa.
Usted mencionó que la constante que se debería utilizar para calcular la tasa de filtración glomerular es la de 0.413. Del auditorio preguntan que en qué casos considera usted que valdría la pena, si se podría o no se podría utilizar constantes de 0.6 y de 0.7 en adolescentes, especialmente teniendo en cuenta que en esa población de los niños mayores de 13 años se puede subestimar. Entonces quisiéramos conocer su opinión al respecto. Sí, lo que pasa con esta población es particularmente es que ellos, por los cambios puberales, hay una hiperfiltración que es fisiológica. Entonces, cuando en ellos utilizamos la constante de 0.413, se tiende a subestimar. Es por eso que tendemos a utilizar esas constantes de 0.6 para las mujeres y 0.7 para los hombres, que son las que corresponden a la fórmula antigua de Schwartz, pero solo en este grupo de población. Sin embargo, si a uno le queda la duda después de hacer el cálculo con esa constante y si los valores dan muy diferentes, pues la confirmación con la depuración de creatinina saca de la duda. Ok, muchas gracias. Doctora, también nos están preguntando sobre qué cosas hay que tener en cuenta para establecer cuál es la tasa de filtración glomerular en un neonato y cómo, digamos, interpretar el valor de creatinina en este grupo etario específicamente. Con los neonatos, como mencionaba Richard en su conferencia, pues tenemos una filtración glomerular que de entrada es disminuida por todo el proceso madurativo. En ellos hay que tener en cuenta primero que durante la primera semana de vida la creatinina es un reflejo de la creatinina materna, y aquí una cosa que me parece muy importante es que debe ser reflejo de la creatinina materna. No cualquier creatinina elevada en un neonato es normal. Si la creatinina de ese neonato supera el valor de la madre, algo está pasando ahí. O sea, el recién nacido debe tener o el de la mamá o menos, y debe ir disminuyendo progresivamente en el transcurso de la primera semana. Y ya para evaluar la filtración glomerular utilizamos la misma constante, pero los valores son mucho menores. Incluso 25 o 30 mililitros minuto pueden ser normales para un recién nacido pretérmino, y digamos que el parámetro de evaluar son las desviaciones estándar que nos mostró Richard en su conferencia. Ok, muchas gracias. Doctor Richard, nos preguntan qué estadios de enfermedad renal crónica piensa usted que deben ser seguidos por un médico general, por un pediatra o por el nefrólogo. ¿Cuál sería su recomendación? Yo creo que evaluar la enfermedad renal crónica no excluye ningún grupo de atención. Yo pienso que es importante tener en cuenta que los estadios 1 y 2 de enfermedad renal crónica, en los que la tasa de filtración está por encima de 60, probablemente van a ser pacientes que con los estudios básicos, las recomendaciones, pudiesen obviamente tener un seguimiento desde atención primaria en salud, siempre y cuando estos pacientes no tengan algún daño específicamente estructural o una patología que probablemente tenga una tendencia a tener una progresión, como enfermedades sistémicas, etc. Todos los pacientes que tengan estadios más avanzados o que tengan alguna anomalía estructural probablemente sí van a requerir la participación de los nefrólogos pediatras, aparte obviamente de los médicos de atención primaria. Esto es importante porque a veces, por ejemplo, con la pandemia, y esa pregunta me parece muy importante, muchos de nuestros pacientes, por ejemplo, con riñones únicos o pacientes, por ejemplo, que tenían algunas otras patologías, pudieron estar hasta un año o más sin haber tenido un seguimiento con nefrología pediátrica, y algunos de estos pacientes pudiesen eventualmente seguirse por médicos de atención primaria con los exámenes básicos de función renal, como los que mencionó Luisa, que son la creatinina, el uroanálisis, la albuminuria y obviamente la medición de la presión arterial. Lo que pasa es que a veces en atención primaria hay una limitante importante en los dispositivos para la toma de presión arterial, y yo creo que eso obviamente limita un poco al médico de atención primaria para poder hacer un abordaje integral. Miren que la hipertensión hace parte como de ese tamiz que nosotros tenemos que hacer de los pacientes con enfermedad renal crónica. Yo creo que el mensaje es ese. El mensaje es más que decir usted no lo veo, yo no lo veo, es que todos podamos hacer desde nuestros medios y las disponibilidades algo para obviamente poder hacer un seguimiento y garantizar un seguimiento adecuado a nuestro paciente. Muchas gracias. Doctor, digamos que es algo que se ha mencionado mucho a lo largo de la conferencia, pero ya que lo están preguntando, me parece importante como recapitular para que el mensaje quede muy claro. Menciónenos rápidamente cuáles son esas condiciones en las cuales un paciente pediátrico debe ser tamizado para enfermedad renal crónica.
Perfecto, esta pregunta es importante y es quizás uno de los mensajes más claves de la actividad del día de hoy. Los pacientes con malformaciones congénitas, todos los pacientes que tengan una malformación congénita del riñón o de las vías urinarias son pacientes que obviamente deben tener un tamizaje para enfermedad renal crónica. Pacientes de bajo peso al nacer o prematuros, por lo que habíamos mencionado de las nefronas o la de la dotación de nefronas, son pacientes que deben tener un tamizaje para enfermedad renal crónica. Pacientes con enfermedades sistémicas como la artritis reumatoidea, el lupus u otras en las que obviamente puede haber un compromiso renal, ya sea directo por la enfermedad o por el uso de algunas medicaciones de manera crónica que pudiesen tener un impacto importante en la función renal o convertirse en una noxa renal importante. Pacientes con obesidad o diabetes o hipertensión arterial también hacen parte de ese grupo de pacientes. Pacientes con cáncer o tratamientos de cáncer, pacientes con antecedentes de cardiopatías congénitas, más aún aquellos pacientes en los que han sido sometidos a cirugías con tiempos de bomba prolongados o han cursado con terapias de reemplazo renal después de la misma. Y no se nos puede olvidar los pacientes con lesión renal aguda, en los cuales hay unos factores de riesgo que probablemente hayan predispuesto a que la lesión renal aguda sea más intensificada por el hecho de todo el sistema de reparación que esos pacientes pudiesen tener y que obviamente puede implicar un riesgo de enfermedad renal crónica a largo plazo. Esto, digamos, es como las principales condiciones que nosotros debemos tener en cuenta para poder tamizar. Obviamente también los pacientes con exposición prolongada a nefrotóxicos, pero digamos, aplica a lo que habíamos mencionado anteriormente con las enfermedades sistémicas. Bueno, muchas gracias. Doctora Luisa, una última pregunta para usted. Sabemos que en nuestro medio tenemos muchas dificultades a la hora de interpretar el resultado de la microalbuminuria. Entonces nos preguntan digamos, de las personas que están conectadas, ¿cuál sería su recomendación? ¿En qué unidades realmente se debe leer este resultado o si hay necesidad de pronto hacer alguna conversión de estas unidades? Eso es un error que ocurre muy frecuentemente, incluso los reportes de laboratorio a veces no vienen con el cálculo adecuado. Recordar que la albuminuria se interpreta en miligramos de albúmina por gramo de creatinina. Ambas moléculas deben ser evaluadas en la misma muestra de orina y usualmente nos reportan la albuminuria en miligramos por litro y la creatinina en miligramos por decilitro. Eso es lo que ocurre en la mayoría de los laboratorios, pero uno tendría que entrar a verificar en qué unidades me está reportando. Lo primero que tengo que verificar es que la unidad de volumen sea la misma para ambos parámetros. O sea, si la albuminuria está en miligramos por litro, la creatinina debo hacer la conversión para ponerla en litros o ambos en mililitros. Una vez tengo el parámetro de volumen claro, igual en ambos parámetros, tengo que entrar a verificar que efectivamente el albúmina está en miligramos y la creatinina está en gramos. Ya cuando tengo esos dos valores, he hecho la conversión matemática, porque eso es un ejercicio netamente matemático, ahí sí hago la división de la albuminuria en miligramos por mililitro sobre la creatinina en gramos por litro. Y ese es el que debo interpretar. Bueno, una pregunta para los dos, para el que quiera responderla, porque creo que los compete los dos. Existe muchas dificultades a la hora de medir electrolitos en orina. Nos preguntan, digamos, qué concepto ustedes tienen, si se utilizan los mismos reactivos o se utiliza el mismo proceso para determinar las concentraciones de electrolitos séricos o electrolitos en orina y por qué creen que hay tantas dificultades en los laboratorios para poder obtener un resultado. Yo creo que es un tema más de desconocimiento, que nos parece como que es inusual que se midan este tipo de sustancias en la orina, pero probablemente la técnica de laboratorio sea muy similar para esa, pues cambia el tipo de muestra y nada más. Pero como ante el desconocimiento, los laboratorios como que ponen la barrera de entrada, pero la idea es irnos abriendo campo y en la medida en que vayamos utilizándola, incluyéndola en nuestra práctica, pues vamos a permitir que los laboratorios también como que se familiaricen con esta práctica. Claro, es importante Sí, como ir generando necesidad solicitando el examen. yo sí quería como agregar algo sobre esa parte de los electrolitos en orina y me parece muy importante la pregunta porque algo que vemos con mucha regularidad y que estresa a los padres es que los laboratorios también a veces colocan como unos rangos de normalidad en cada uno de los electrolitos en orina. Y miren lo importante de saber interpretar los electrolitos en orina, como lo mostró Luisa Fernanda en su charla,
porque sin duda alguna un valor aislado probablemente no me va a significar nada y siempre debo relacionarlo con el contexto clínico. Y doy el dato puntual específicamente con la creatinina en orina, porque obviamente a veces tener una creatinina en orina pues asusta a cualquiera, porque obviamente hay unos rangos que algunos laboratorios dan y la gente enseguida dice, uy, creatinina en orina alta, esto es gravísimo, el paciente tiene una enfermedad renal crónica, y realmente aquí la creatinina de orina está jugando un papel importante como un cociente para, obviamente, ese numerador que yo debería, obviamente, calcular para calcular ya sea o una fracción excretada o cualquier otro de las fórmulas que Luisa mencionó, para, obviamente, en contexto clínico, poderla interpretar. Y eso es importante también que quede como ese mensaje. Así es, entonces la creatinina urinaria como un valor único no es interpretable, ¿cierto? Lo utilizamos siempre en compañía de otros electrolitos para realizar diferentes cálculos. Bueno, creo que eso ha sido como todas las preguntas que nos han hecho a través del chat. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión. Nuevamente agradecimientos a la Sociedad Colombiana de Pediatría, a la Sociedad Colombiana de Nefrología Pediátrica, y esperamos que se haya cumplido entonces el objetivo de sensibilizar un poco sobre la importancia de hacer detección temprana de enfermedad renal crónica y cómo hacer el tamizaje. Muchísimas gracias. Feliz noche. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Feliz noche. Cuiden la salud renal, importante.